El hombre parece decidido a reestructurar, modificar y redefinir a la familia diseñada por Dios, por los ingenieros sociales, hasta ser irreconocible. Los filósofos Karl Marx y Friedrich Engels declaran a la familia diseñada por Dios como instrumento de opresión, sugiriendo que la marcha hacia el comunismo erradicaría el rol que Dios diseñó y haría de la crianza de los niños una función del Estado comunista. Muchas feministas adoptaron un punto de vista similar, condenando la estructura familiar como medio para suprimir a la mujer y quitarle sus derechos. Todas estas filosofías y sus defensores pretenden que la familia es solo una construcción social que puede ser desensamblada y reensamblada como nos convenga. Pero eso es una mentira. Dios creó a la familia, diseñada para su propósito divino, y le pertenece a Él. Cuando ignoramos su propósito, sufrimos, y cuando lo aceptamos somos bendecidos. Profundicemos en algunos propósitos divinos para la familia. Primero, la familia apoya el cumplimiento del diseño humano. La civilización puede centrarse tanto en el individuo que podemos pasar por alto que la humanidad nunca fue diseñada para vivir aislada, centrada en nuestra propia necesidad, determinando nuestro propio camino y preocupados por nuestros derechos. La inclinación carnal natural es pensar así para centrarnos en nosotros mismos, pero ese no es el camino hacia la plenitud. Una cosa es desear una familia y simplemente no estar listos para tenerla, o estar en circunstancias que dificulten tenerla. Ninguno de nosotros tiene el control total de su vida, y la fe en Dios se basa en entregarle ese control a Él, donde debería estar. Tristemente hay muchos que podrían formar una familia, que posponen cada vez más el matrimonio durante años, incluso décadas, y posponen los hijos hasta mucho más tarde o indefinidamente, por el deseo de perseguir sus carreras o sueños de realización personal. Irónicamente, estos individuos están posponiendo una de las aventuras más grandes y gratificantes que podrían conocer: construir un matrimonio y familia que honre a Dios, y aprender a poner las necesidades de su propio cónyuge e hijos por encima de las suyas. Y cuando se trata de niños, no hay mejor entorno para su desarrollo y crianza que una familia amorosa con su propio padre y madre. No hay nada que se le asemeje. Mire la instrucción de Dios a los padres en el antiguo Israel, registrada en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, instrucción que todo padre haría bien en escuchar hoy. Hablando de sus hijos, mandamientos y forma de vida, Dios les dice: «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Más que un aula o una guardería, es en las interacciones cotidianas donde Dios, en las enseñanzas de Jesucristo, hace que cobren vida para nuestros hijos. Se dice comúnmente que los valores son transmitidos más que enseñados, y hay algo de verdad en ello. Es en el entorno familiar, donde comemos juntos, hacemos las tareas, nos relajamos, reímos, nos esforzamos y trabajamos juntos, donde los niños se desarrollan en la manera más importante, y francamente también lo hacen sus padres. Una forma clave de nuestro desarrollo está en el siguiente propósito divino de la familia. La familia nos enseña a interactuar con el resto de la sociedad. No sé si lo ha notado, pero si mira a su alrededor, parece que la sociedad está olvidando cómo ser una sociedad, y la civilización está olvidando cómo ser civilizado. Y estos tiempos no solo fueron profetizados de venir, sino que empeorarían. Vemos esto en muchos lugares de las Escrituras, pero por ahora veamos 2 de Timoteo 3, comenzando en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¡Qué sombrío! Pero hay una conexión directa en este propósito divino de la familia. ¿Notó lo que se menciona en el versículo 2?
desobedientes a los padres. Tenga eso en cuenta mientras pasamos a la carta anterior de Pablo a Timoteo y leemos sobre la conexión entre la familia y la cultura en general. En 1 de Timoteo 5, Pablo instruye al joven evangelista sobre cómo debe comportarse como líder de su congregación. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Es muy fácil leer esto rápido y no ver la lección. Timoteo tenía muchas personas con las que tratar, y Pablo le dijo que aprendiera cómo comportarse de su interacción con la familia. Trata a los ancianos como padres, a las ancianas como madres, y a los jóvenes como hermanos. La familia es donde aprendemos a tratar a todos los demás en la sociedad, con el nivel de respeto, honor y compasión que se les debe. Es donde aprendemos a interactuar respetuosamente con la autoridad, incluso cuando discrepamos, y a servir a los que son más débiles que nosotros. Amigo, no es casualidad que veamos cómo la civilización se desmorona a nuestro alrededor, después de décadas de programación en la que los niños irrespetuosos y familias disfuncionales se presentan como fuente de entretenimiento, y la estructura familiar ordenada por Dios ha sido objeto de constantes ataques. Cuando se desmantela la familia, la misma escuela que Dios mismo diseñó para que cada sociedad funcionara, cabe esperar una sociedad cada vez más disfuncional. La familia es la piedra angular de la civilización. Dios no solo usa las familias para enseñarnos cómo vivir en sociedad, sino que las familias en sí mismas son los pilares de la sociedad. Así como Dios construye la materia de átomos, construye la civilización de familias. En Génesis 10, por ejemplo, vemos lo que se denomina la tabla de las naciones, una lista detallada de cómo las diferentes naciones y civilizaciones descienden de antiguas familias del pasado, muchas de las cuales toman su nombre de un antiguo patriarca o antepasado. En el principio, Dios les dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esta fue la intención de Dios desde el principio, de tal manera que cuando las familias de la humanidad se negaron a dispersarse en la Torre de Babel, Él confundió sus lenguas y las obligó a hacerlo. Pero como siempre, la humanidad tiene sus propias ideas, y tendemos a definir naciones con base en criterios y límites puramente políticos, sin pensar en la familia ni la herencia. Y por supuesto, esto está yendo así como ignorar los deseos, designios y planes de Dios. El plan de Dios para el mundo considera a las naciones como familias numerosas. Incluso en el milenio, cuando Dios habla de la posible negativa de Egipto de venir a Jerusalén y celebrar la fiesta de los tabernáculos, los llama la familia de Egipto, y se refiere a las naciones del mundo como las familias de la tierra. De hecho, veamos Génesis 18-19, donde Dios explica parte de por qué llamó al famoso patriarca Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así es como piensa Dios. El llamado de Dios a Abraham nunca se limitó a Abraham. Se trataba de la familia y eventualmente de la civilización que fundaría a través de Abraham. Así es como Dios construye naciones, a medida que las familias crecen, y así es como continúa viendo a la humanidad. De hecho, una de las claves para comprender la profecía es poder reconocer a los pueblos modernos del mundo en las familias que se mencionan en la profecía. Aunque el propósito divino de la familia no se limita al mundo físico que nos rodea. Veamos ahora cómo la familia nos enseña sobre nuestra relación con Dios. Muchos preguntan si al usar las palabras o frases como Padre, familia de Dios o hijos de Dios, estamos imponiendo a Dios términos humanos donde no corresponde, como si forzáramos a Dios a adaptarse a estructuras sociales humanas. De hecho, es justo lo contrario. Dios explica en las Escrituras que Él creó el mundo para que lo reflejara a Él, no del modo contrario. Pablo habla sobre este principio en Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Dios desea que aprendamos de Él a través de las cosas que ha creado y de Jesucristo por medio de quien las creó. Y la familia es una parte de esa creación que nos enseña acerca de Dios. Por ejemplo, en el matrimonio y en los roles que Dios nos asignó, aprendemos mucho sobre nuestra relación con Jesucristo. Lea eso en Efesios 5. Tras explicar que un esposo debe amar a su esposa desinteresadamente, como Jesucristo ama a su iglesia, y cómo una esposa debe someterse a su esposo de la misma manera que la iglesia se somete a la autoridad de Cristo. Resume todo eso en los versículos 31 y 32. Citando lo que dice Génesis sobre el esposo y la esposa, dice: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia». La relación entre esposos está literalmente diseñada por Dios para enseñarnos sobre esta profunda relación divina entre Jesucristo y el pueblo llamado a formar su iglesia. Y vaya a Mateo 7, donde vemos la instrucción de Cristo sobre cómo comprender la disposición de Dios de darnos y cuidarnos. Después de decirnos que pidamos, busquemos y llamemos, explica: «Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?» Jesús no le impone a Dios los atributos de la paternidad. Más bien, Dios es el Padre máximo, y la paternidad humana está diseñada como un reflejo de sus cualidades eternas: el amor, el cuidado y la compasión que siente por sus hijos. Sí, si nos esforzamos por construir familias como Dios las diseñó y aprendemos a verlas así, entonces comenzarán a desplegarse ante nuestros ojos lecciones sobre Dios y Jesucristo y sobre su relación con nosotros. Este último propósito de la familia es quizás la mayor verdad que la humanidad pueda comprender. 5. La familia nos señala nuestro propósito y destino eternos. Este hermoso propósito divino de la familia se hace evidente cuando entendemos cuál es realmente el propósito de nuestra vida, y es formar parte de la familia de Dios por toda la eternidad, conociendo la vida como Él y Cristo la conocen ahora, y viviendo la realidad y la existencia como ellos la viven ahora. La familia de Dios no es una metáfora, aunque a muchos les cuesta comprenderlo, y muchos se niegan a aceptarlo. De nuevo, no estamos imponiendo nuestras propias ideas a Dios, sino reconociendo que Él creó un universo para revelar verdades sobre Él, y la familia misma es otro ejemplo de esto. Pablo alude a la familia de Dios que el Padre y Cristo están edificando en Efesios 3, versículos 14 y 15. «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra». Hay una razón por la que la Biblia llama a los cristianos convertidos hijos e hijas. No es meramente una metáfora. Lea usted mismo el énfasis que el apóstol Juan pone en este hecho y cómo describe nuestro nacimiento final al regreso de Jesucristo. Su descripción está en 1 de Juan capítulo 3. «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así como un niño crece y se desarrolla en el vientre materno hasta que nace, totalmente formado y en presencia de su padre y madre, así los verdaderos cristianos se desarrollan en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, hasta que ellos también nacerán ese día y verán el rostro de su Creador. Ese día reflejarán su gloria con la suya propia,
como hijos de Dios totalmente formados. Es una verdad de las Escrituras que se insinúa desde el principio de Génesis, que aunque todos los animales fueron hechos según su propia especie, el hombre es hecho según la especie de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es, una de las verdades más grandes que la mente humana pueda captar es que Dios Padre y Jesucristo están expandiendo su propia familia para incluir a más miembros, nutriendo a miles en esta vida que un día entrarán en la eternidad para unirse a ellos para siempre. Y el diseño divino de la familia nos señala esta hermosa y transformadora verdad. Amigo, si rechazamos los intentos mal concebidos y vanidosos de tomar lo que Dios ha creado, la familia, y remodelarlo con base en filosofías e ideologías humanas e inspiradas por el diablo, y simplemente aceptamos el diseño de Dios y sus propósitos divinos, entonces la familia se convierte en una fuente de asombro, instrucción, humildad y bendiciones. Gracias por seguirnos. Si lo encontró útil, vea más de nuestro contenido o suscríbase para no perderse otro video. Si quiere el estudio gratuito, pídalo en elmundodemañana.org. Cuídense.